¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Terminar con esta pandemia, ¿no es cierto? Volver a nuestra vida normal. Nosotros sabemos que el tratamiento precoz de cualquier patología, sea COVID-19 o sea cualquier otra como diabetes, enfermedad cardíaca, es muy importante. Tratar precozmente una enfermedad evita justamente que la enfermedad progrese, se la puede detener precozmente y de esta manera evitar todas sus complicaciones, la peor calidad de vida del paciente, incluso la muerte. Por eso que es tan importante saber cómo y cuándo realizarla. Principalmente en aquellos pacientes que tienen más riesgo de evolucionar mal, o sea, de complicarse. Los pacientes más ancianos, los pacientes con enfermedades crónicas, aclarando que esto puede ocurrir con cualquiera de nosotros. El manejo clínico actual de la COVID-19, con los conocimientos disponibles hasta la fecha de hoy, se basa en tres grandes pilares: prevenir, controlar y tratar. Les pongo acá, ¿sí? Prevención, control y el tratamiento. Esto se los dividí así de manera didáctica para que se entienda. Estamos todos de acuerdo que prevenir siempre es mejor que lamentar. Esto no hay dudas. Y esto todos ya sabemos cómo hacerlo. Con medidas de distancia social, distancia física, uso de máscara, lavado de manos, etc. Las medidas de control se refieren a aquellas medidas que ocurren cuando el individuo ya se infecta. Yo tuve contacto con alguien, por más que no tenga síntomas, puedo ser, digamos, un paciente con infección por SARS-CoV-2 asintomático y necesito aislarme. Lo mismo ocurre con el paciente que tiene síntomas, el cual se enferma y tiene COVID-19. Las medidas de control, entonces, se basan principalmente en el aislamiento. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, a su vez acá nosotros dividimos en tres grandes pilares. Por un lado está el tratamiento sintomático. Después tenemos el tratamiento de soporte. Y después tenemos el tratamiento específico. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? El tratamiento sintomático es aquel que, digamos, no evita la progresión de la enfermedad, pero ayuda a que uno se sienta mejor en cuanto está enfermo. Por ejemplo, aliviar la fiebre, aliviar el dolor de garganta, el dolor muscular, aliviar las náuseas, etc. Entonces, el tratamiento sintomático debe ser individualizado. No todos los pacientes pueden recibir el mismo tratamiento. El tratamiento de soporte se refiere al uso de diferentes tecnologías, como por ejemplo la administración de oxígeno para quien lo requiere, aquellos que tienen una baja saturación de oxígeno, los pacientes que necesitan ventilación mecánica, les pongo acá oxigenoterapia, ventilación mecánica, hemodiálisis, otras tecnologías como por ejemplo ECMO, membranas de oxigenación extracorpóreas. Todos a partir de acá ya se considera manejo en la terapia intensiva y son varios capítulos separados. Y el tratamiento específico es aquel que se interpone en el camino de la patología y evita que ésta progrese. En palabras simples, es aquel que va a curarnos. Ataca tanto al virus como a la inflamación generada en respuesta a este virus. Es acá que surgió junto con la pandemia un fenómeno que nosotros llamamos de infodemia. O sea, hay una avalancha, una pandemia de informaciones o de información que muchas veces puede ser mal interpretado y se puede, digamos, diseminar a través de las redes sociales y generar mucha confusión, no solamente en los pacientes, en la población general, también en los propios médicos que estamos en la primera línea. Ahora es nuestro deber como médico intentar aclarar algunos conceptos. ¿Para qué? Para evitar el daño generado por esto. Nosotros tenemos que seguir el concepto de primero no hacer daño. Es de eso que yo les voy a hablar ahora. Es aquí donde surge el famoso kit COVID, el kit de COVID-19. Y se los voy a borrar acá para explicarles mejor. El tratamiento precoz de la COVID-19 y las diferentes estrategias que existen y que se están llevando a cabo, la mayoría de ellas experimentales, se basa en el siguiente principio. Si nosotros didácticamente dividimos a la patología COVID-19 en una primera fase y en una segunda fase, decimos que en la primera fase el daño generado
los signos, síntomas, en fin, el daño generado es principalmente por el virus, es la fase viral. Y la segunda fase es una fase más inflamatoria, ¿sí? En donde el daño generado es causado por la inflamación en sí y no tanto por el virus. Es generado por una hiperinflamación. Una inflamación lo que debería hacer es protegernos, es eliminar el patógeno. Por ejemplo, nosotros tenemos una infección en la piel, nuestra piel se inflama, esa inflamación sirve para destruir a la bacteria que nos está infectando. Una vez destruida la bacteria, la inflamación regresa y el organismo vuelve al equilibrio, ¿sí? En la COVID-19, en algunos casos esto no ocurre y se progresa de una fase viral a una fase inflamatoria, en donde las estrategias aquí cambian. Como les dije anteriormente, algunas estrategias terapéuticas se basan en antivirales o anticuerpos que van a neutralizar al virus. Utilización de plasma, sueros, anticuerpos monoclonales, en fin, terapéuticas experimentales. Otras terapéuticas en fases más avanzadas se basan en detener la inflamación, pero existe una línea acá en donde, digamos, hay una mezcla de daño por virus y daños por inflamación donde también se puede actuar y también existen opciones terapéuticas. El kit COVID es, digamos, una mezcla de medicamentos que viene en una bolsita hecha, lista para consumo, digamos, en donde se incluye una serie de medicamentos, los cuales se los voy a enumerar acá. Fíjense, hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, vitaminas, y acá se incluye vitamina D, vitamina C, zinc, y hay otros, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Esto es un kit y vienen todas juntas. No se le puede dar el mismo kit o el mismo tratamiento a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente. No es lo mismo el organismo de don Juan que el de doña María. ¿Se entiende? Este es el primer problema. El segundo problema es que cuando un médico va a prescribir una medicación, él siempre evalúa los riesgos y beneficios. Ahora, ¿cuál es el beneficio de dar todas estas medicaciones y sobre todo todas ellas mezcladas en la COVID-19? El beneficio es ninguno. No hay beneficio comprobado hasta el momento y las medicaciones, estas que están acá, no deben ser usadas fuera de los ensayos clínicos, principalmente los fármacos, ¿sí? Como acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina. Por ejemplo, la mezcla de hidroxicloroquina con acitromicina puede desencadenar arritmias, principalmente en los pacientes con enfermedades cardíacas previas. La ivermectina hasta el momento tiene muchos estudios, hay muchísimos para ser analizados y estamos aguardando los resultados finales de muchos otros, ¿sí? Todavía no la podemos recomendar para el uso para la COVID-19, no tiene beneficio comprobado hasta el momento. Las vitaminas quizás funcionen en pacientes que tengan deficiencias previas, pero no se le puede aplicar de manera masiva a toda la población por el riesgo de intoxicación. Vitamina D, por ejemplo. A mí me gusta la vitamina D. Yo hago medicina interna y nefrología. Utilizo vitamina D prácticamente todos los días, ¿sí? Pero hay que saber cómo, cuándo y a quién utilizar. No se le puede dar la misma dosis a todo el mundo porque se pueden intoxicar. Pueden incluso terminar haciendo hemodiálisis. Y el zinc, vamos a tener un video específico, consúltenlo a él, ¿sí? Pero ahora le quiero hablar principalmente de los problemas y el peligro de la automedicación y la prescripción de estos kits de manera generalizada en la población. El primero de ellos es que puede generar, como les dije anteriormente, efectos adversos. ¿Cuál es el problema de los efectos adversos? Si yo tomo una de estas medicaciones y a mí me da, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, quizá a mí no me haga daño, pero un paciente de 80, 90 años o un paciente más joven con enfermedades como por ejemplo insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal, puede desencadenar un empeoramiento de esa patología, incluso llevar a la muerte. Entonces tenemos que tener cuidado. Los efectos adversos de las medicaciones no son despreciables, sobre todo cuando ponemos en la balanza y digamos, ponemos en la balanza, ¿sí? Y nosotros vemos que hay más riesgos que beneficios. Nosotros no quedamos solamente con los riesgos acá, ¿sí? Por otro lado, los efectos adversos pueden confundir el diagnóstico. Un paciente que tiene COVID-19 se espera que en general la mayoría de ellos, más del 80%, mejore, tomando absolutamente nada, tomando agua, ¿sí? Ellos van a mejorar más del 80%. Ahora, tomar estas medicaciones le puede causar estos efectos adversos, como por ejemplo
diarrea, le puede causar malestar estomacal, en fin, una serie de efectos indeseados que nos puede confundir y no vamos a saber si eso es por la COVID o es por las medicaciones. Entonces, confunde el diagnóstico. Otro problema, crea una falsa sensación de protección. ¿Y qué quiere decir esto? La persona toma, cree que está protegida y no cumple con las medidas de prevención ni de control de la enfermedad. Y otra cosa, retrasa la consulta con el médico y cuando llega tiene una mezcla de síntomas que no sabemos si es COVID-19 o efecto adverso de las medicaciones. Y esto puede generar complicaciones muy serias. Sin hablar de muchos otros problemas específicos, como por ejemplo resistencia bacteriana, etc. En resumen, este kit no tiene beneficios. Hasta la fecha de hoy no tiene beneficios comprobados y solamente nos quedan los riesgos. Y por último acá, y esto seguro te va a interesar, si nosotros dividimos a la pirámide de la COVID-19 en 3 partes, nosotros sabemos que la gran mayoría de los pacientes se encuentran acá, en la base de la pirámide. La mayoría de ellos tiene o una infección asintomática o una enfermedad leve. Estos pacientes se van a curar solos, su propio sistema inmunológico los va a curar. No necesitan tomar ninguna medicación y mucho menos un kit. Si sos paciente y vos crees que tuviste COVID-19, tomaste una de estas medicaciones y te curaste, déjame decirte que no fue la medicación la que te curó, fue tu propio sistema inmunológico. Por otro lado, si vos crees que tuviste COVID y no te ibas a curar si no tomabas estas medicaciones, eso es falso, te ibas a curar de la misma forma, solamente corriste el riesgo de que estas medicaciones te causen efectos adversos. El tratamiento de estos pacientes es control, aislamiento y tratamiento sintomático. Todo lo otro de soporte para abajo y tratamiento específico, tratamiento experimental, en fin, lo dejamos para dentro del hospital y para los ensayos clínicos hasta el momento. Según las recomendaciones de los más grandes especialistas en el mundo y con el conocimiento disponible hasta el momento, no hay todavía un remedio, un fármaco que pueda prevenir o tratar precozmente la COVID-19. Todo se lo está estudiando. Espero que el video te haya gustado, que te haya sido útil y haya quedado claro. Déjame por favor tu comentario, tu experiencia. No te automediques, consulta siempre con tu médico de confianza y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.